Listo, continuamos. Ya, entonces ya teniendo como base cómo funciona esto de los poderes del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, vamos al siguiente punto. El siguiente punto sería lo que es la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad es un término bastante curioso, más que todo quiero que quede claro o al menos que todos aprendamos que es muy diferente la plurinacional de la interculturalidad y eso es lo que vamos a abordar ahora mismo ya porque estos términos de plurinacionalidad, interculturalidad, cultura, costumbres, cosas así, por lo que estaba haciendo los simuladores, se van a topar bastante estos términos y teniendo en cuenta o aprendiendo este tipo de cosas se nos va a hacer mucho más fácil poder despejar eh, las opciones incorrectas y así dar con la opción correcta. Entonces vamos ahí. Cuando decimos plurinacionalidad, hablamos directamente del reconocimiento de un concepto distinto de nación que implica no solo la pertenencia a un ámbito geográfico, sino además a una cultura determinada. Eh, ¿Qué quiere decir esta definición un poco compleja? De que a pesar de que hay personas o hay grupos de que nacen dentro de lo que es el territorio del Ecuador, estas personas tienen hoy otra nacionalidad, en el sentido de que una nacionalidad ligada totalmente a su cultura. Y esto de aquí lo podemos ver muy claro en lo que son las culturas indígenas, ¿ya? Entonces, a pesar de que obviamente también las culturas indígenas son ecuatorianos y ecuatorianas porque nacen del territorio del Ecuador, pero el hecho de que ellos tengan otro sistema de cultura, otro sistema de cultura como menciona aquí, esto de aquí ya les da la condición de plurinacionalidad, ¿ya? ¿Y por qué viene esto de aquí? ¿Por qué se da este término o por qué se aborda este término o la importancia de este término? Porque si nos vamos muchísimo al pasado y repasamos la conquista, nos vamos a dar cuenta que la historia de la colonización da cuenta de cómo estos grupos han vivido en condiciones de exclusión, discriminación, marginalidad, desigualdad que ha impedido su desarrollo y su derecho a la participación en la vida política del Ecuador. Tengan en cuenta que incluso antes de las independencias, los únicos que tenían una participación política plena eran los criollos y eran los criollos y eran los españoles que se encontraban en el territorio de lo que vendría a ser la Real Audiencia de Quito, ya. Y entonces solo ellos tenían una participación política, y no solo política sino cultural y en general una participación, una intervención en la vida misma. Entonces, por este tipo de antecedentes, por este tipo de historia y esta opresión que han sufrido los distintos pueblos y nacionalidades en el Ecuador a lo largo de la historia, es por lo que se habla de plurinacionalidad, ¿ya? Ahora vamos con la interculturalidad. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. La UNESCO refiere este concepto en su página web como la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua, nacionalidad, entre otros. Ya, ya. Entonces, vemos que se parece bastante, ¿no? Que hablan esta cuestión de la interculturalidad y de la plurinacional se parece bastante, pero la mayor diferencia radica que la plurinacionalidad, su principal objetivo es en un reconocimiento de derechos civiles, en un reconocimiento de derechos políticos, constitucionales, sociales, ya, de que se reconozca esta nacionalidad, de que no, de que han sido grupos marginados, excluidos a lo largo de la historia, como pueden ser los grupos indígenas o incluso los grupos afroecuatorianos. Entonces se reconoce esta plurinacionalidad, de que si bien nacieron en el territorio del Ecuador, tienen otra nacionalidad porque tienen otra cultura. Entonces, tengamos muy claro esta cuestión de la plurinacionalidad. ¿Y cuál es la diferencia
con la interculturalidad. Si bien la plurinacionalidad es el reconocimiento de su cultura y el reconocimiento de su nacionalidad indígena, la interculturalidad viene a ser un principio donde la cultura de estas personas, donde la cultura de estos grupos ya no debe de ser más, ya no debe de ser más ignorada, ya no debe de ser más relegada, sino que la interculturalidad promueve de que esta cultura o de que la cultura de todos estos grupos tiene el mismo derecho, estos grupos tienen el mismo derecho de practicar la cultura como el otro 90% de los ecuatorianos con una cultura global mestiza. No sé si me hice entender en ese aspecto. Bueno, si no hay preguntas sobre esta cuestión de plurinacional e interculturalidad, pasamos. Entonces, eh, incluso en el colegio ustedes en materias como ciudadanía, no sé si ahondan eso, van a abordar bastante lo que son estos términos, y en la Constitución también vamos a encontrar bastante el término plurinacional, el término interculturalidad, y es que en verdad el Ecuador está, o al menos en la Constitución del 2008 tenía un fuerte enfoque a una integración de todos los ecuatorianos, de todas las culturas, de todas las nacionalidades. Por eso se va a hablar del Ecuador como un país plurinacional e intercultural. Entonces, ¿por qué el Estado busca promover esta cuestión de lo plurinacional y lo intercultural? Eh, Empecemos porque el Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomías. Como les había mencionado, cuando se habla de plurinacional no se está hablando de otras nacionalidades, no, peruana, boliviana, colombiana, ni tampoco se está hablando de una destrucción del Estado ecuatoriano, sino se habla dentro del Estado ecuatoriano reconocer a otras nacionalidades como serían los grupos indígenas que tenemos aquí, como los Huancavilca, los Manta, los Agua, los Sáchila, ¿ya? Eh, el Estado plurinacional plantea la unidad en la diversidad, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. Aquí está totalmente muy claro cuando habla que esta sociedad reconozca la existencia de todos estos pueblos que históricamente han sido excluidos, relegados y puestos de ladito. Entonces lo que busca la plurinacional es que el Estado reconozca a todos estos pueblos y como sujetos políticos con derechos, específicamente a su nacionalidad, ya que vendría a ser a su nacionalidad indígena con su cultura. En el Ecuador existen 18 pueblos y 14 nacionalidades indígenas y afrodescendientes que habitan en la costa, sierra y Amazonía. Y a esto de aquí hay que sumar los grupos de mestizos y blancos extranjeros portadores de la cultura de sus países de origen, más los aportes diversos de grupos sociales que han creado sus propias manifestaciones culturales. Y cuando aquí hablamos, ¿no?, de un intercambio cultural, tanto de los extranjeros que traen su cultura, o de los mestizos con la cultura mayoritaria de aquí, o con los grupos urbanos creando sus propias manifestaciones culturales, o también los grupos indígenas con su cultura ancestral, ahí hablamos de vuelta de interculturalidad, del intercambio en armonía, el intercambio horizontal de todo este tipo de cultura, y que no haya una cultura predominante sobre la otra. ¿Y por qué se busca promover o fortalecer este tipo de valores? El Estado ecuatoriano busca enriquecer la democracia a través de la descolonización de la cultura, y por lo tanto protege, recupera y conserva la riqueza cultural del país, que proviene de la diversidad de su población. Porque estos valores de plurinacionalidad e interculturalidad es lo que es necesario para construir un estado de bienestar, y más que todo un estado de democracia, ¿ya? Por eso la Constitución del 2008 hace un fuerte énfasis en lo plurinacional, en lo intercultural, para, proteger o fortalecer el sistema democrático, ¿ya?
En el Ecuador, el levantamiento indígena de 1990 permitió descubrir a los indígenas como actores fundamentales, y ya dejan de ser este otro que existe, y más que todo se vuelven actores fundamentales. En los levantamientos indígenas de los años 90 e incluso en el paro nacional vemos a los indígenas como actores o como un grupo político bastante fuerte. Incluso vemos que el tercer candidato con más votos es Yacu Pérez, representante de Pachacuti, que vendría a ser el brazo político del movimiento indígena. Entonces, una total diferencia que lo que les había comentado, que hace mucho tiempo eran sujetos de totalmente relegados, sin reconocimiento de derechos y participación política. Entonces, mediante este tipo de acciones, esta promoción de valores como la interculturalidad y la plurinacionalidad, se pueden ver pequeños detalles en la realidad, como que ya hay un movimiento indígena político y participante. Al ser el Ecuador un territorio de paz, la interculturalidad convoca a la convivencia armónica entre personas diferentes, donde el principio superior es el respeto a lo diverso. La ciudadanía ecuatoriana constituye el vínculo fundamental que une a los habitantes del Ecuador y que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos y para todas. Aquí una vez más hace referencia a lo intercultural por la cuestión del respeto a lo diverso y este compartimiento de cultura. Entonces, de una manera muy resumida, plurinacionalidad es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a todas las personas de las nacionalidades del Ecuador. Y la interculturalidad es la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Listo. Bueno, aquí lo que me acabo de saltar son bastantes o varios artículos dentro de la Constitución del Ecuador donde se habla de plurinacional y de interculturalidad. Pero esto de aquí ya lo podrán revisar en la página, en la plataforma, ya que va a estar subido el documento completo y ahí pueden revisar todos estos artículos, que no está de más. Listo. Entonces, hablando de armonía social, ¿por qué se habla de armonía social? Porque la armonía social vendría a ser el resultado de la interculturalidad y de un reconocimiento de plurinacionalidad, ¿ya? Entonces vamos a tener que la armonía es el resultado de estos dos temas que estamos hablando. Entonces, una parte importante de la armonía social con la comunidad y entre comunidades son los principios de suficiencia, solidaridad y reciprocidad, como vemos aquí en el dibujito. La convivencia es ese pilar sobre el que debería sustentarse cualquier aspecto de nuestra vida. Como figuras sociales que somos, no hay prioridad más esencial que la de lograr la coexistencia pacífica. Recuerden estas palabritas: coexistencia pacífica, efectiva y dotada de armonía, en la cual garantizar no solo nuestra supervivencia como grupo, sino también nuestro bienestar y capacidad de progresar. El cambio social requiere equilibrio y armonía. Creo que se pone mucha atención en lo económico y material, olvidando hasta cierto punto las áreas espirituales y morales. Eh, eh, esta cuestión de la armonía social, también junto a lo que habíamos abordado en las clases pasadas sobre el summa causale o el buen vivir dentro de la Constitución, son aspectos bastante importantes que vendrían a ser los resultados de trabajar dentro de marcos como la interculturalidad o la plurinacionalidad. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos o estos principios que hemos hablado, porque más allá de ser solo palabras y definiciones lo que abordamos, sino son políticas de gobierno, son objetivos de gobierno, son políticas, y más que todo no es que solo están centradas o resumidas, aunque armonía es esto de aquí, que armonía social es esto de aquí, interculturalidad es esto y plurinacional es este otro, no, sino que hay que entender estos tres términos dentro de un eje político, porque estos tres términos se mencionan bastante en lo que es la Constitución, y si se mencionan bastante en la Constitución es porque tienen mucha relevancia, ¿no?, dentro de este plan, también incluso de lo que vendría a ser el summa causale. Entonces,
Si se tiene como base esos tres principios, se van a hacer planes de gobierno, se van a realizar planes de gobierno que busquen garantizar, fortalecer o promover ese tipo de principios, ¿ya? Y como por ejemplo tenemos uno de los más importantes que ha sido el Plan Nacional del Desarrollo Toda una Vida. Entonces este plan de aquí va a contar con tres ejes específicos. El primer eje son los derechos para todos durante toda la vida. El ser humano es un sujeto de derechos sin discriminación. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente en los grupos de atención prioritaria. Esto de aquí ya lo habíamos abordado en la anterior clase sobre los derechos humanos y sobre el rol del Estado en cuanto al cumplimiento de los derechos. Entonces vamos a tener tres objetivos por cada eje. El primer objetivo, que vendría a ser garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Una vida digna para todos sin discriminación. Cuando se dice, e incluso esto de aquí, a pesar de que es un plan nacional, un plan del Ecuador, esto de aquí está también enfocado a cumplir lo que son los derechos internacionales de los derechos humanos, como el derecho a una vida digna. Y es por eso que el Estado asume el desafío de fortalecer el acceso y mejorar la calidad de la educación, salud, alimentación, agua y seguridad social. Que estas cuestiones de educación, salud, alimentación, agua y seguridad social vendrían a ser esenciales para lo que es una vida digna. El objetivo 2, que vendría a ser afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Somos un Estado que reconoce la plurinacionalidad y celebra la diversidad en una sociedad incluyente con derechos colectivos de igualdad de condiciones. Mediante el diálogo intercultural promovemos la convivencia de culturas urbanas, pueblos y nacionalidades, grupos de LGBTI y migrantes, ¿ya? Entonces un objetivo que se ha planteado también el Estado ecuatoriano dentro de este plan es afirmar la interculturalidad y la plurinacional, que va desde incluso culturas urbanas, como vienen a ser los hippies o los punks, o los pueblos y nacionales indígenas, o incluso los grupos LGBT, migrantes, y también con los otros mestizos heteros, que vendría a ser una cultura predominante. Pero entonces el Estado en este objetivo 2 toma o asume que va a afirmar estos valores de interculturalidad y plurinacionalidad, más que todo haciendo una referencia a la interculturalidad, ¿no? Y el compartir cultura de una manera horizontal, y que se respete siempre al otro sujeto. En un objetivo 3, el Estado tiene que garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones. Recuerden que somos hasta donde yo sabía, la única constitución en el mundo que eh, le ofrece derechos a la naturaleza, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nuestra constitución le ofrece derechos a la naturaleza, entonces el Estado debería también velar por cuidarla, aunque muchas veces vemos que no pasa eso. El eje 2, en cuanto a la economía y el servicio de la sociedad, que viene a ser eje 2, objetivo 4, consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. Recuerden que somos un país que está afiliado a una moneda extranjera, como viene a ser Estados Unidos con el dólar. Por lo tanto, si bien nuestro sistema también depende de la economía de Estados Unidos, también vamos a nosotros mismos a tener mecanismos para fortalecer la dolarización. Ya bien, vengan a ser mecanismos mediante la inversión en el sector privado, pero siempre y cuando sin descuidar el aspecto social y solidario que el Estado también tiene la obligación de cumplir, ¿ya? Entonces, en el objetivo 5, vuelta a impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, ¿ya? Entonces, el Estado se ha planteado este objetivo número 5 con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad, ¿ya? Y que no todo el mercado, que no todas las empresas, o más que todo que no digamos el 70% de los ingresos sean para las bancas privadas o para las empresas privadas, sino más bien tomar políticas de un apoyo para las pequeñas y medianas empresas, que estas de aquí se puedan desarrollar y de una vez desarrolladas puedan cumplir con su rol de ser productivos.
El objetivo 6, desarrollar capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y del buen vivir rural. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que no existe un buen vivir sin desarrollo rural. Es necesario garantizar el acceso a medios de producción, el mantenimiento del agua, la diversidad de productos locales y sus saberes y la prestación de servicios básicos en condiciones de dignidad. Ya como dice aquí, el acceso a los medios de producción, ya que como les había mencionado en el objetivo pasado, muchas pequeñas, medianas empresas, eh, tanto rurales como urbanas, no tienen un acceso a lo que vendría a ser los medios de producción, por lo tanto no pueden desarrollarse productivamente. Entonces el Estado también tiene este objetivo de promover la productividad y al mismo tiempo realizar una soberanía alimentaria, ya que somos un país sumamente fértil en cuanto a tierra, pero casualmente importamos muchísimos productos del extranjero. Entonces el objetivo es también desarrollar una soberanía alimentaria. Y por último, el eje 3, que viene a ser más sociedad y mejor estado, vamos a tener que es el objetivo 7, que viene a ser a incentivar una sociedad participativa con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. Promovemos la organización autónoma de la sociedad con mejor y mayor participación ciudadana, impulsando un diálogo que va más allá del ámbito político, promover las libertades de expresión, pensamiento, culto, conciencia, asociación para construir una sociedad sobre la base de la asociatividad y confianza interpersonal. En el objetivo 8, promover una transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. Luchamos frontalmente y sin tregua para erradicar la corrupción en sus diversas manifestaciones y a toda escala. Y el objetivo 9, que garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y al mundo, haciendo referencia a que se busca crecer en un aspecto económico, político y social para que los estándares, al menos de calidad del Ecuador, en la región crezcan ya. Eh, Obviamente podemos poner en tela de duda todos estos objetivos, ¿no?, que el Estado nos manifiesta, pero no lo veremos hoy. Diego, ¿puedes continuar tú con el siguiente tema, por favor? Claro, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me ayudan diciendo si ya se está viendo la pantalla, chicos, por favor, chicas? Sí, profe. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poquito más sobre un tema filosóficos, las paradojas, las premisas, el criterio lógico, la lógica, que más o menos ustedes van a necesitar saber discernir muy bien para las premisas que se les van a presentar en las preguntas y sepan discernir esta información para que tengan un buen resultado en las pruebas, ¿no? Vamos a empezar por lo que es la ética y la moral. ¿Alguien sabe lo que es la ética y la moral? No. Vamos entonces ahí. Perdón, un ratito. Cha, cha, cha. Maribel Tapante, ¿estás ahí? O Yadira Reyes. Kevin Quispe.
Están ahí. Dayana Valencia, ¿estás ahí tal vez? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, buenas noches. Genial. Bueno, vamos a ver si te da tan bien según lo que les vamos a explicar hoy Bien, día. supongo. Que sí creo que te va a ir bien, porque más o menos vamos a relacionarnos con nuestro diario vivir y los conceptos que les voy a presentar a continuación para ti. ¿Qué es la ética? Así, lo que sea, si estés mal, si estés bien, di lo que es la ética para ti. Y la moral, si puedes de una vez, por favor. A ver, la ética es como tipo, a ver, no. La moral es la manera en la que nos expresamos hacia las personas. O sea, nuestra moral como humanidad o personas, la manera en que hablamos con las personas, esa es la moral. Ya, ¿y la ética? Y la ética es una conducta humana, pero ya es diferente, porque la moral es como que la manera en la que nos relacionamos con las personas y la ética ya es una conducta. Bueno, yo pienso eso. No, sí estás muy bien, clarísimo. Vamos a referirnos a la ética como una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. Lo que ya dijiste, son las actitudes de los seres humanos. O sea, la ética es el comportamiento de los seres humanos en conjunto a la sociedad. Y la moral, como ya bien lo dijiste, pertenece al individuo. Aquí en la ética y la moral vamos a determinar estos conceptos que son el bien y el mal. ¿Quién puede determinar lo que está bien y lo que está mal? Ya hemos visto sobre la etapa de la edad del medioevo, la edad media, eh, qué ética se manejaba ahí o qué tipo de moral incluso los individuos se manejaban en ese entorno. ¿Quién tenía el poder en el medioevo? ¿Cuál era la institución que tenía mayor poder en el medioevo? Que ya se vio en las capacitaciones anteriores. ¿Me puedes ayudar? A ver, Isabel. Dígame, profe. ¿Qué institución tenía poder en el medioevo? O sea, en la Edad Media, del siglo V al siglo XV. El feudalismo. ¿Quién tenía el poder? ¿Qué institución? Si sabes la respuesta, Isabel, si no sabes, tranquila, me dices no y les explico. No sé, profe, es que no estuve tampoco Listo. en la clase anterior. Bueno, listo, te explico, verás. Vamos a ubicarnos en un tiempo histórico de tres momentos determinados. Vamos al Neolítico, donde eran cuatro, mejor dicho. Al Neolítico, donde eran las comunidades primitivas, los primeros asentamientos. Después nos vamos a saltar ya la formación de sociedades, civilizaciones. Vamos a encontrar Egipto, China, India, Mesopotamia. Vamos a encontrar características en particulares. Después de eso vamos a pasar al modo de producción o a la etapa feudalista, al medioevo también conocida, que va, bueno, desde el siglo V al siglo XV, en donde el papel que preponderaba más era de la institución eclesiástica, o sea, la iglesia. La iglesia era la que mandaba, la iglesia era la que ponía estas normas éticas y morales para que los humanos, tanto en sociedad como individualmente, se comporten. Si ya nos referimos a la iglesia, vamos a ver que era una ética basada en los designios de la divinidad suprema, que en este caso sería Dios. Y la moral, justamente en lo que decía el cura y cómo tú te comportes según la Biblia, lo que te decía el padre. Así es como que tú debes levantarte y rezar, yo que sé, un ejemplo. O tú debes, si haces algo malo, rezar 5 veces el rosario. Entonces, en base a eso ellos basaban su moral, ¿no? Entonces vamos a entrar justamente, ¿ustedes creen? Ahora me ayudas, Camila, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, listo, Cami. ¿Tú crees que la ética del medioevo a la ética de nuestra actualidad es la misma? No, ¿Por creo qué que, crees? a ¿Por ver, qué? oh, bueno, en la ética del medioevo se dijo que gobernaba la religión. La religión daba algunas órdenes para la sociedad. Creo que actualmente la ética la toma cada ciudadano y vela por su propia cuenta, por decirlo así. Creo que cada Sí. uno tiene su pensamiento propio. Bueno, sí, más que tener nuestros pensamientos propios ya es una forma, una institución que nos gobierna, ya no es la iglesia, ahora es un Estado mediante el gobierno.
y mediante qué aparato o bueno, qué documento creen que nosotros formamos estos como que pensamientos éticos, que sería, bueno, mediante la Constitución. Ahí nos dicen cómo nos debemos portar, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué no debemos hacer, qué está mal para nosotros hacer. Entonces aquí ya no sería la iglesia en esta ética actual, sino el Estado, o sí, el Estado que mediante el gobierno de turno y mediante la Constitución nos dicen estos parámetros bajo los cuales nosotros nos debemos comportar. Entonces vamos a tener justamente que la ética es la reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos, no solo de sus motivaciones o de su clasificación en buenos o malos. Se pregunta por la naturaleza mismo de lo bueno y lo malo. ¿Me ayudas otra vez, Dayana? Daya, ¿estás ahí o ya te fuiste? Sí, sí, aquí estoy, profe. Listo, ¿Cuál Daya. era la pregunta? Vamos a los problemas de la ética. La ética se va a basar en estos problemas. ¿Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué está bien y qué está mal? Mm, a ver, lo bueno y lo malo depende tanto de la iglesia y de la manera en la que se educan las personas. En general, la ética, ¿no? Ya, bueno, en general, la ética le estamos hablando ya deslindémonos de la iglesia. Pero aquí justamente vamos a ver qué está bien y qué está mal. Para mí lo que está bien, para la otra persona puede estar mal. Por ejemplo, para mí está bien, yo qué sé, cada que un licenciado dice algo que a mí no me gusta, pues yo me levanto y me quejo. Pero para otros de mis compañeros eso está mal, porque, o sea, tú debes respetar a tu profesor sobre todo. Pero para mí eso no es verdad, eso está mal, porque, o sea, una cosa es respeto y otra cosa es que no me parezca lo que diga. Entonces, en esta línea también muy delgada, vamos a manejarnos en base a la ética, porque es en base a lo social. Estos son los problemas fundamentales de esta ética, ¿no? ¿En qué se basa la moral? ¿Qué es el deber? ¿Qué es la libertad? ¿Ustedes creen que somos personas libres? Bueno, aquí nos toca. Sí, 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 ¿por qué crees que somos personas libres? porque vivimos en un país de democracia. Bueno, vamos a poner la palabra democracia, que es poder de pueblo, entre comillas. ¿Por qué tú no puedes viajar a otro país si eres libre así? ¿Por qué en otro país coges, tú te quieres ir mañana a Estados Unidos, tienes plata y tienes todo y dices, bueno, me voy a Estados Unidos? Y te topas con la casualidad que dice, no, usted no puede entrar a Estados Unidos. Y tú le dices, ¿por qué si se supone que soy una persona libre? O sea, puedo viajar donde a mí me dé la gana, porque, o sea, soy libre. O sea, el mundo es un lugar libre. ¿Por qué nos regimos bajo estas normas? Justamente, ¿qué? Éticas, que van a basar nuestra, ¿qué? Nuestra moral. ¿En base a qué? A las virtudes, las libertades, los deberes y lo que para la sociedad está bien y está mal. O sea, nosotros vamos a ser seres sociales, que a nosotros ya nos dijeron lo que está bien, lo que está mal, cuáles son nuestros deberes, a qué libertades nos debemos acoger, eh, en base a eso, cuál debería ser nuestra moral para que nuestras virtudes sean acordes a esta sociedad y que podamos ser una sociedad feliz, entre comillas, que personas que se comporten bien, que todos tengamos el mismo pensamiento, el mismo criterio. Entonces vamos a poner que aquí la importancia y finalidad de la ética, no una importancia en general como que por esto importa, sino que por esto se la aplica a este término que es la ética o a este concepto que es la ética, que es la importancia de la ética para el buen desenvolvimiento de la vida humana. Es incuestionable de todas las partes de la filosofía, es la ética la más necesaria para la sociedad. Hasta aquí, Kevin, ¿ya te conectaste o otra vez sigues por ahí? O Yadira. ¿Ya te conectaste, Yadi, Kevin, Maribel? ¿O solo dejaron las compus prendidas? Vamos con las tres chicas que me están ayudando. Isabel, Dígame. listo. ¿Tú crees que ya en base a esto, qué entendiste de la ética, sí? A lo que les acabé de explicar. Para mí sería, la ética sería como la lealtad, como el respeto. ¿Ya es individual o social? Creo que sería social. Exacto. La moral es individual, la ética es social. Es nuestro comportamiento, o sea, cómo nosotros nos debemos comportar,
con qué deberes, o sea, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué no debemos hacer. Eso es la ética, nuestro comportamiento en la sociedad. Y la moral es nuestro comportamiento individual, o sea, cómo yo me relaciono con los otros individuos, cuál es mi comportamiento con los otros individuos. Vamos a poner, esos serían los problemas, la finalidad de la ética. El primero no es más que la consecuencia de la tendencia filosófica del hombre a explicar y fundamentar sus actos, su conducta ante sí mismo y ante la sociedad. En segundo fin, tiende a dar al hombre una norma de conducta que hagan las relaciones humanas una convivencia ordenada. Vamos a ver que aquí, en todo caso, la ética sería como una corriente, ¿no? Vamos a un ejemplo full claro que yo que sé, en la moda, en donde todos estamos inmiscuidos, o en la tecnología. Entonces, la ética sería ese nuevo iPhone, al cual todos nosotros quisiéramos acceder. Y si tuviéramos el dinero, accederíamos a ese iPhone. Ese iPhone sería nuestra ética. ¿Por qué? Porque sería lo que todo el mundo debería tener bajo nuestros pensamientos, ¿no? O sea, cómo nuestro comportamiento, nuestro estatus se va a divisar si nosotros tenemos ese iPhone. Entonces, esa sería la finalidad de esta ética. Aquí también vamos a tener que la reflexión sobre la moralidad de los actos es quizá la parte de la filosofía más importante de la vida humana, individual y social, que ya se los dije. Ya vimos aquí la finalidad, ¿qué sería eso? Vamos a entrar a lo que es el acto moral. En el acto moral se realiza justamente en estos actos humanos. Se dice que un acto moral es cuando considera su bondad o su maldad. Pero ¿cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Ya lo expliqué. En base a nuestra actualidad, ¿quién nos domina? Ahí vamos a saber lo que está bien y lo que está mal, no más allá de esa realidad, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo del feudalismo. Ahí lo que estaba bien y lo que estaba mal se lo determinaba mediante la iglesia. En nuestra actualidad se lo determina mediante el Estado. Él nos va a decir qué está bien y qué está mal. Por eso, igual vámonos a nuestra actualidad. En algunos países está bien el derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer y en este tema el aborto, y en otros países no. Es como que eso está éticamente mal y en otros países es éticamente correcto, o sea, está bien. Vamos a ver justamente que la ética va a depender de quien nos domine en este sentido. En este sentido nos domina el Estado, en el feudalismo era la iglesia. Aunque aún también tenemos tintes de la iglesia, ¿no? Súper conservadores. Los estados son súper conservadores. Entonces vamos a poner que el acto moral es el acto del ser humano en el cual cumplimos o no las condiciones de la moralidad y por lo cual el ser humano es considerado bueno o malo. Entonces, si es en una sociedad donde el aborto es ilegal, una mujer aborta es considerada que mala. En cambio, en otra sociedad, en otro país donde es legal el aborto, una mujer aborta, no sería considerada buena tampoco, pero sería considerada una mejor sociedad, ¿no? Entonces vamos a tener justamente que aquí los actos humanos son aquellos que realizan el ser humano, o sea, el acto humano son los que realizamos, ¿no? Es decir, como ser consciente y libre. Nosotros somos tanto conscientes para pensar como libres para actuar, ¿no? Conscientes para decidir, libres para ejercer. Entonces, dentro de las características de los actos humanos son tres, que va a ser aquí, tenemos a la advertencia. ¿Qué es la advertencia? Darse en cuenta de lo que se hace. Porque no debemos confundir esto, si la libertad con el libertinaje. Pues la libertad es justamente este derecho a pensar, a decidir, ¿bajo qué? Bajo las advertencias, para luego actuar. En cambio, el libertinaje es como que no, ni siquiera pienso, es como que actúo sin saber si hago daño a otra persona o no hago daño a otra persona. Entonces la libertad tiene mucho que ver con esta conciencia, a decidir, a pensar, a crear, bajo estas advertencias para llegar a la voluntariedad. Bueno, en este caso la libertad sería el acto libre, además de ser voluntario, supone que una deliberación y una elección personal. Y en cambio la voluntariedad es el acto voluntario, que procede de la voluntad, previo al conocimiento intelectual del fin. O sea, aquí está, ¿no? La moral se realiza en los actos humanos, es el acto humano en el cual se cumplen las condiciones. Vamos a ir viendo que justamente o únicamente los actos humanos son el objeto material de la ética, porque solo los actos humanos son morales.
las conductas de los animales no son actos morales, porque no podemos afirmar que los conocen. Son conscientes y valoran las acciones igual que los humanos. O sea, suponte, tú coges y nosotros estamos bravos, cogemos y le pegamos al primero que se asome, le mandamos un buen bofetadón. O sea, nuestro acto es, aunque estamos ciegos por la ira, pero incluso lo hicimos al acto, o sea, el acto fue consciente, nosotros sabíamos que íbamos a ejercer fuerza sobre otra persona y esa persona le iba a doler. En cambio, si un perro está es como que comiendo y viene otro, se le acerca y el perro le empieza a morder, entonces es como que no, es más, esos son instintos de un animal, entonces eso es como que por supervivencia, pongámoslo así, el otro perro estaba muriendo de hambre, entonces era como que es por sobrevivir que te voy a quitar la comida, más no porque sea consciente de mis actos. Entonces aquí hay que tener full en claro lo que son los actos morales que nacen de las libertades, pasando por las advertencias y llegando a este proceso de la voluntariedad, ¿no? Las fuentes de la moralidad. En todo acto moral se encuentran tres elementos. ¿Me ayudas leyendo, Dayana, por favor? Ya. Las fuentes de la moralidad. Objeto. Tiene el acto de una manera inmediata y directa. Circunstancias. Conjunto de condiciones que acompañan la realización del acto. Fin. Quien realiza la acción, el para qué de la misma. Ya, listo. Aquí al ¿Listo? objeto, gracias. Aquí al objeto lo vamos a relacionar con qué se pretende alcanzar. Las circunstancias, bajo qué condiciones pretendo alcanzar mi objetivo. Y el fin, para qué lo quiero alcanzar. Entonces, en esto vamos a ver que, ¿para qué creen que nosotros buscamos un objetivo dentro de la moralidad si no es para complacer a los individuos que nos rodean? ¿Bajo qué circunstancias? Justamente bajo estas presiones sociales que nosotros recibimos. Es como que, supónganse, mañana les invitan a una boda y ustedes quieren usar pantalón. Así sean hombres, mujeres, quieren usar pantalón, yo qué sé. Y su familia es súper religiosa y dicen que no, que las niñas van con vestido y los niños con short, pongamos así. Entonces ustedes dicen, o sea, chuta, mi objetivo es ir a la boda por mi familia para complacerlos, ¿no? Justamente tiene el acto de una manera inmediata y directa. Las circunstancias es por qué, porque o sea, esa boda es importante para mi familia y debo llegar a esa boda, entonces me toca hacer lo que ellos quieren, me voy a poner el vestido, yo qué sé, y a los hombres el short. Entonces el fin, ¿quién realiza la acción? Yo ya la acabé realizando esa acción, ¿por qué? Porque mi fin fue ir a la boda y que mi familia se sienta cómoda. Justamente estas son las fuentes de la moralidad. Otro ejemplo, ¿me puedes ayudar, me parece? Isabel, Isabel, por favor. Otro ejemplo más o menos así. de moralidad. Ajá. ¿Cuál sería? Ponte un objeto, una circunstancia y por qué. Bueno, así mismo como la religión. Bueno, eso ya dio usted ejemplo, entonces sería como, por ejemplo, el colegio. O Listo, ajá. sea, sería como el colegio. O sea, algunos, ¿cómo le explico? Algunos, o sea, escoge una materia y hay varias asignaturas. Entonces, tú no quieres recibir esa asignatura, pero te toca recibir esa asignatura, para sacar buena nota. Algo así sería, ¿no? Sí, está súper bien. O sea, tú, yo que sé, te gusta la historia, pero no te gusta, yo que sé, la sociología. Entonces, ¿cuál sería tu objetivo? Seguir historia. ¿Cuáles serían las circunstancias que te toca seguir las demás materias? ¿Y cuál sería tu fin? Seguir todas las materias, así sea sociología, para aprender historia. Exacto. Otro muy buen ejemplo es en estas relaciones que llevamos en el colegio. En el colegio siempre usamos uniforme, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos obligan el colegio, porque esas son las normas del colegio y que según el colegio, en base a eso, nos crean justamente actitudes. Ellos, según ellos, nos crean una ética, nos hacen personas supermorales. O sea, nos están rigiendo conductas, nos están rigiendo comportamientos y nos están
rigiendo incluso sentimientos y emociones. Por ejemplo, yo en el colegio siempre me obligaban a usar zapato casimira, o sea, esos negros y así. Yo siempre iba con zapatillas. Entonces era como que el profe se cabreaba y decía que no, que yo soy un malcriado, que yo decía, pero no me hace mejor o peor estudiante el hecho de ir con zapatillas. El fin de la educación debería ser que ellos me den información, yo procese conocimiento y así crezca profesionalmente, no verme como me he visto, porque al fin y al cabo eso no es determinante dentro del papel de la educación, ¿no? Entonces, por eso son las fuentes de la moralidad. Vamos a encontrarnos con otro proceso que es la lógica, de la cual carecemos mucho así. ¿Me ayudas, Camila, por favor, leyendo el primer ítem? Ya. Lógica. Entendemos el pensamiento lógico y racional como distinto o contrario al pensamiento mítico y religioso. Ya. ¿Qué civilización usaba mucho la mitología? La civilización griega. Exacto, ellos se basaban todo y ahí mismo nace la lógica justamente, chicos, con, con Aristóteles, nace con, bueno, los presocráticos. Entonces, antes de ese punto de quiebre, ellos creían, suponte, cae un trueno, perdón, y es obra de Zeus. Entonces nacen estos que dicen, no, o sea, primero nacen los que se preocupan por el ser humano, de dónde nace el ser humano, de qué se compone el ser humano, por qué es el ser humano. Y después, bueno, nacen la escuela ya de Platón, Aristóteles, Sócrates, donde ya se empiezan a preocupar ya por estos problemas sociales. Y justamente la lógica es el pensamiento racional en corrección al pensamiento mitológico y religioso. Vamos a entender también que de manera que su historia se encuentra estrechamente ligada al aparecimiento de la filosofía, vamos a saber que la filosofía aparece en la antigua Grecia, en la civilización griega, perdón. Entonces ahí va, justamente, ¿no? Podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento concreto. Y la lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura y de forma. O sea, no es que yo diga, yo soy un ser lógico y mañana digo, las manzanas caen del almendro. Y yo digo, esa es mi lógica. Y, o sea, no, porque no es así, porque el almendro da, valga la redundancia, almendras y el manzano da manzanas. Entonces mi lógica estaría mal. Justamente ve esto, examina nuestros pensamientos, la validez de los argumentos en los que yo me baso en términos de estructura y de forma. Por eso no cualquier persona puede ser lógica, ni cualquier pensamiento puede ser lógico. Por eso incluso en nuestra actualidad aún manejamos las teorías de la creación, ¿no? Del mundo, ahí manejamos la teoría de creacionista, manejamos la teoría del Big Bang. Entonces, por eso son teorías, porque usan lógicas, pero aún no son leyes porque no están comprobadas al 100%, pero utilizan un proceso lógico para llegar a esos argumentos. Entonces vamos a encontrar aquí la lógica aristotélica, que esta sí es media confusa por lo que plantea Aristóteles, ¿no? ¿Me ayudas? ¿Quién me ayudó anteriormente? Y me parece que fue Camila, ¿verdad? Sí. Dayana, ¿me ayudas en esta, por favor? La lógica aristotélica. Ya. Lógica aristotélica. La lógica es una rama de la filosofía que como ciencia de la demostración se preocupa de formular reglas para alcanzar variedades de la realidad concreta. Ya sigue con la ¿Sigo? de Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz formuló el principio de la razón suficiente, según el cual nada es sin una razón suficiente, es decir, nada puede ser considerado verdad. Kant afirmó que lo verdadero y lo falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en concordancia entre ideas, realidad, expresión. Ya. John Stuart Mill. La lógica de la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba. Listo, muy amable. Pero dentro de la lógica aristotélica, después les voy a explicar un poquito más sobre lo que él os menciona, que es la lógica de una rama de la filosofía, que como ciencia de la demostración se preocupa de las formas, de las reglas para alcanzar las verdades de la realidad concreta. O sea, este formula las reglas
para decir si una idea, porque nosotros vamos a ver que en nuestra realidad son ideas. Entonces, si esas ideas nos van a llevar a una realidad concreta. Vamos a tener al siguiente, que es Leibniz, que formula el principio de la razón suficiente, según el cual nada es sin una razón suficiente. Es por decir. Un ejemplo, vamos a decir que en el colegio nos mandaron a hacer una tarea, ¿no? Entonces, es como que vamos a poner en el caso supuesto que tenemos un perro y el perro, así no lo creas, se comió nuestra tarea y justo media hora antes de tenernos que ir al colegio. Entonces llegamos y nosotros le contamos esa historia a nuestro profe y el profe nos va a decir, chuta, o sea, ¿cómo te creo? No sé si tienes perro, no sé si es verdad, no sé si no hiciste, o sea, ¿en qué me baso? ¿En qué fundamentos yo me voy a basar para saber si eso es real? Si es, y entonces, yo qué sé, tú llevas tu teléfono y tienes una foto de tu perro, así incluso le tomaste la foto a tu perro lo que estaba comiendo la tarea, pero ya no podías hacer nada. Entonces, por eso nos formula esto, nada es sin una razón suficiente. Es decir, que nada puede ser considerado verdadero sin los argumentos lógicos necesarios para que así se lo pueda determinar como algo verdadero lógico. Vamos a encontrar a Kant, que aquí sí es como que es un trabalenguas para mí. Afirmó que lo verdadero y lo falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. ¿Por qué? Aquí vamos a ver que para Kant la verdad no es nada más que la expresión de nuestras ideas en la realidad. Es por decir, yo les digo, creen ahorita un árbol diferente al que ya conocemos, así. Otro árbol. Y a alguien se le viene la idea del árbol de Navidad, yo qué sé. A otra persona, yo qué sé, salió de viaje ayer y vio un árbol súper bonito rosado. A otro que le gusten, yo qué sé, los doramas, se acuerda de un árbol en el que se besaron los protagonistas en el dorama, en tal episodio. Entonces es como que lo verdadero, yo les voy a decir que es un árbol. Y ustedes van a tomar que lo verdadero, o sea, la verdad de ese árbol, es la idea que yo tengo en mi cabecita de la realidad que yo la viví, yo la palpé, ya sea en el dorama, ya sea en el viaje, ya sea en mi casa donde está el árbol de Navidad, relacionada en nuestra expresión, cómo nosotros nos expresamos. Entonces, para Kant es indispensable saber que él formulaba que nosotros, o nuestra realidad no es nada más que nuestro pensamiento, o sea, nosotros no podemos manipular nuestra realidad, solo la tenemos en nuestras ideas y es lo que nosotros creamos como ideas. Un ejemplo más concreto, chicos. Vamos a encontrar que hay vida en Marte y nosotros les llevamos un escritorio así. Y en Marte el escritorio es una cama. Entonces, es como que, ¿cómo? O sea, aquí nosotros lo usamos como escritorio y allí es una cama. Entonces, o un auto, pongamos, ya más denso, pongamos que para ellos eso es un auto, se ponen dos rueditas y se va en eso al trabajo. Entonces, son realidades distintas que nacen de nuestras ideas y se crean mediante nuestra expresión. O sea, nosotros necesitábamos algo en que asentar nuestro cuaderno, entonces creamos el escritorio. Las personas de Marte necesitaban en qué movilizarse y mediante su expresión crearon el escritorio con rueditas. Entonces es como que, ese es su método de movilización. Mediante la expresión, bueno, las ideas crearon esa expresión y ahora forma parte de su realidad. Otro ejemplo, ¿me puedes ayudar? Isabel, por favor. ¿Sí me entendiste esta partecita de Kant? Perdón, profe, es que se escucha medio verboso por internet, no lo tengo bien, que digamos. Ok. Verás, te voy a explicar un poquito más sobre él. Es como que él afirma que nosotros tenemos ideas. ¿Alguna idea que se te venga a la mente ahora? La de ir a comer después de la clase. Listo, la idea de ir a comer. ¿Ya alguien cocina en tu casa o a ti mismo te toca cocinar? Mi mamá está cocinando ahorita. ¿Ya que está cocinando? Arroz con pollo. Listo, esa sería la expresión. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros creamos. O sea, tu mamá está creando tu idea. Tú querías hoy a comer arroz con pollo, entonces tu mami dice de una, sí, te voy a hacer arroz con pollo y ya está creada. Entonces, ese arroz con pollo es tu comida, es tu cena y pertenece a tu realidad. O sea, en base a tu idea, tu mami cocinó arroz con pollo, que ese sería lo expresado
y eso sería tu realidad. Ese sería. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí, perfectamente, profe, gracias. Listo. Vamos con el otro, que es la lógica, es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirve para la estimación de la prueba. Aquí vamos a encontrar que aquí este autor, que es Stuart Mill, nos dice que la lógica es una ciencia, o sea, ya es más completa. Para que sea ciencia debemos tener un objeto, un sujeto, un método y un contexto. Entonces, él, supongamos, dice, voy a estudiar por qué las vacas comen hierba. Nosotros seríamos el sujeto, la vaca sería el objeto, el método sería el cual él va a emplear, yo que sé, que dice, yo formulo la hipótesis de que las vacas comen hierba porque les ayuda a producir leche. Y entonces después ya va a despilfarrar la conclusión y eso, o sea, sigue un método. Entonces él dice que la lógica ya tiene un método por ser ciencia. Y este método son estas operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba, o sea, que sirven para validar nuestro pensamiento, que las vacas comen hierba para crear leche. Esa es nuestra hipótesis y mediante todas estas operaciones intelectuales nosotros nos vamos a ir a ver a la vaquita, porque come leche, un día no le vamos a dar hierba, a ver si el siguiente día otra vez nos da leche, algún día solo le vamos a alimentar con sal, porque las vaquitas, bueno, eso sí deben saber que chupan sal ellas, les encanta chupar la sal. Ahí sí no sé qué tipo de sal, pero les encanta esas vaquitas. Yo no sabía. Entonces eso era ajeno a mi realidad, ajeno a mi lógica. Entonces vamos a encontrar aquí, ya les voy a explicar un poquito más sobre la lógica aristotélica. Aquí sí me ponen atención full porque es medio complicadito, más de lo anterior incluso. Vamos a encontrar tres momentos en esta lógica aristotélica. El primero que es el principio de identidad. Muchos lo consideran que A es igual a A. Y yo también me sé quedar pensando, ¿y eso qué me dice así? Vamos a leer. El principio de identidad, el cual formula que el ser es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo, formulado de la siguiente manera. A es A. O sea, yo full confundido dije, ¿pero cómo? A es igual a A. Es como que yo tengo dos manzanas. Sería la manzana es igual a la manzana. Entonces, hasta ahí quedaría nuestro pensamiento, ¿no? Pero ahí va más. El principio de identidad dice que nosotros debemos darle un contexto y características específicas a nuestro objeto. Vamos a poner O sea, es el motivo por qué es la manzana igual a la otra manzana. Ajá, va por ahí, pero verán. Es como que vamos a imaginarnos que nosotros en nuestro colegio o nuestro tío o nuestra tía tienen hijos gemelos. Gemelos. Entonces encontraríamos que una se llama Amelia y la otra se llama Andrea. Físicamente son iguales, físicamente. Pero yo como les llamo o les diferencio, yo es que sé, le necesito a Amelia, pero no a Andrea. Entonces, por eso les diferencio, porque ya les creo características. Y una de esas características sería el nombre. Yo que sé, una salió con un lunarcito y la otra no. Entonces, esas serían las características que me ayudan a darle una identidad tanto a Amelia como a Andrea. Pero aún así, ellas dos son gemelas, o sea, son iguales. Vamos al ejemplo de la manzana. Una manzana es roja y la otra verde. Entonces, las características de la identidad de una manzana roja van a ser diferentes a la de una manzana verde, pero van a ser iguales porque son las dos manzanas. Ahí sí, como lo dijiste muy bien, ahí creo que quedaría bien el principio de identidad, ¿verdad? Sí, profe. Ya vamos al principio de contradicción, que es fundamentalmente en la lógica clásica. Formula que si el ser es, no puede no ser. Formulada de la siguiente manera: A es igual a A y A no puede ser diferente a A. No pueden ser ambos verdaderos. ¿Qué entienden por eso? ¿Alguien? O sea, se puede decir, por ejemplo, así mismo con una de las frutas, por ejemplo, un melón es igual al otro melón porque, o sea, son de la misma clase, a pesar que tengan rasgos distintos, igual son iguales, o sea, no pueden ser distintos. Exacto. Eso es a lo que se refiere el principio de no contradicción. O sea que si tú me dices que es un melón y es dulce y me pones que hay otro melón,
y este melón, yo qué sé, sabe a sandía. O sea, eso no puede ser, porque si ya me estás diciendo que un melón es dulce, o sea, me estás dando las características de ese melón, no me puede salir con que acá el otro melón sabe a sandía. O sea, no puede existir eso. Por eso de la no contradicción, que si tú me afirmas una verdad, no me puedes contradecir con ese mismo objeto otra realidad diferente. Y ya, ese sería el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Complemento necesario del principio de no contradicción, establecer que no hay términos medios entre el ser y el no ser. Su fórmula es A y es igual a A y A no es igual a A, no puede ser ambos falsos. Entonces vamos a encontrar que yo les digo, les voy a hacer una prueba y digo, ¿ustedes consideran que la ética forma parte de la sociedad? ¿Sí o no? Entonces Sí, ustedes, ya, exacto. Pueden responder sí y pueden responder no. Pero yo no les estoy dando como que la tercera opción porque esta opción no funciona. Que sería yo que sé, puede ser o tal vez. Entonces no, por eso es el tercero excluido. Porque bien es una o bien es otra, pero no hay un tercero. O sea, no hay una realidad de tercera dimensión a la cual nos podamos apegar. Ese sería el principio del tercero excluido. O es sí o es no. O sí existe o no existe. O yo qué sé, o sí hice la tarea o no hice la tarea. Porque si es que hice la tarea medias es como que hice pero no hice. O tengo abuelita pero está muerta. O sea, no tengo abuelita en la realidad porque ya está muerta. Entonces es como que eso, ¿no? O es sí o es no, o es verdadero o es falso, o es ser o no ser. Vamos a entrar a lo que es la verdad y la validez. ¿Me ayudas, Camila, por favor, leyendo? Ya. Verdad y validez. En lógica decimos que un argumento es válido cuando la conclusión se sigue por deducción de las premisas. Las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas o falsas, mientras que los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Ya. Kant es un filósofo. Hegel es un filósofo, por lo tanto Marx es un filósofo. En este argumento, tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Sin embargo, el argumento no es válido porque la conclusión no no se sigue de las premisas. Exacto, aquí que nos vamos a ver. Vamos a ver que en estas verdades y validez vamos a encontrar estas premisas. La primera premisa va a ser que Kant es un filósofo. La segunda premisa va a ser que Hegel es un filósofo. Por tanto, nuestra conclusión va a ser que Kant y Hegel son filósofos. Pero aquí nos meten a Marx. Es como que, o sea, Marx también es un filósofo, lo sé, pero no sigue esta línea. Porque, ¿sí? ¿Querías decir algo? o sea, estaba hablando sobre la oración que nos ponen ahí, o sea, está diciendo que Kant es un filósofo, que él es un filósofo, pero, o sea, Max no lleva nada al tema, a lo que Ajá. queremos, o sea, resultado. Exacto, es como que la conclusión que nos saquen que Marx es un filósofo es como que, o sea, sí es un filósofo, pero me está hablando de Kant y Hegel. ¿Qué tiene que ver Marx? En todo caso, verán, Kant y Hegel pertenecen al movimiento del idealismo. En cambio, Marx pertenece al movimiento bueno, del marxismo, que creó él mismo de la escuela marxista, o del socialismo científico. Entonces, ¿a qué se apega esto? O sea, son filósofos, sí, pero usted me está hablando de filósofos idealistas, Kant, Hegel, y aquí me habla de un filósofo del material, bueno, del socialismo científico. Entonces, o sea, es verdad, es también un filósofo, pero no pertenece a estas dos premisas. Entonces, por eso, en este argumento, tanto las premisas como la conclusión sí son verdaderas. Sin embargo, el argumento no es válido porque la conclusión no sigue las premisas. O sea, no sigue este proceso. Es como que yo les pongo en la prueba, les estoy enseñando a procesos matemáticos. La prueba se llama procesos matemáticos y yo les enseñé la suma. Entonces les pongo dos sumas y después les pongo una multiplicación y ustedes se quedan como que, ¿cómo? Y yo les digo, ahí dice procesos matemáticos, existe más de un proceso matemático. Y ustedes dicen, sí, es verdad que existe más de un proceso matemático, pero nos enseñó solo las sumas, ¿a qué viene la multiplicación? Entonces es justamente esto entre la verdad y la validez. Lo que es válido muchas veces no se rige justamente este parámetro de la verdad, o lo que es verdadero muchas veces no se rige el parámetro de la validez. Vamos a tener aquí un ejemplito de las preguntas que se les hacen, ¿no?
tanto en el examen como las que creo que están subidas en la plataforma. Vamos a tener que, con base en el texto, identifique el argumento que incumple con el principio descrito. El principio de identidad es lógico y se refiere a que un término debe mantener su concepto en cualquier contexto o circunstancia para evitar imprecisiones lógicas. Fue propuesto por Aristóteles como uno de los 3 principios básicos e intangibles de la lógica. Vamos a encontrar nuestras posibles respuestas. Los estudiantes que estudian aprueban el año. Si se aprueba el año, se pasa al siguiente. El alumno estudió, por tanto, pasó al siguiente año. ¿Esta premisa tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, y sigue una misma línea. Son datos que nosotros sabemos. Vamos a la siguiente. Cada vez que le chocan el auto, ella se llena de cólera. El cólera es una enfermedad que provoca daño intestinal. Por tanto, cada vez que le chocan, ella tiene daño intestinal. ¿Sigue una premisa correcta? Sí. ¿Sigue un argumento? También. Vamos a la siguiente. Si un país tiene un PIB, su gente vive más tiempo. Si la gente vive más, crece la población. En Francia tienen alta población, por tanto, Francia tiene un PIB alto. ¿Sigue una lógica? Sí. ¿Sigue también parámetros que dicen verdades? Sí. Pero, ¿cuál de ustedes cree que sea la respuesta correcta entre estas 3? ¿Cuál tiene más coherencia? ¿Es más...? La primera. Exacto. ¿Por qué? Porque en la segunda, ¿por qué la vamos a descartar? Cada vez que le chocan el auto, ella se llena de cólera. El cólera es una enfermedad provocada por daño intestinal. Por tanto, cada vez que le chocan, ella tiene daño intestinal. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Porque yo que sé, le chocan y en esa se muere. Y entonces ya no le va a dar cólera. Vamos a tener aquí que si es un país que tiene un PIB alto, su gente vive más tiempo. Si la gente vive más tiempo, crece la población. En Francia tiene alta población, por tanto, Francia tiene un PIB alto. Aquí vamos a encontrar una inconsistencia, porque yo que sé, Francia debe ser una población pequeñita. La vida no tiene nada que ver con, o sea, el tamaño de las personas, o sea, la cantidad de las personas. Exacto, también va por ahí. O puede Francia también ser un país pequeño y en comparación a otros se llena más. Entonces, Francia tiene una gran población. Es como que tenemos 100 habitantes, vamos a poner en Galápagos. Tenemos 100 habitantes en Galápagos y 100 habitantes en Ecuador. Entonces, Galápagos, hacer una isla, es como que chuta, ya no alcanza espacio para más gente. En cambio, en Ecuador, al ser un país ya más grandecito, que bueno, las Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, pero bueno, entonces sería en Ecuador aún cabe gente. Entonces, en esta comparación es como que acá ya no me entra gente, por eso tiene una sobrepoblación. En cambio, acá aumenta gente, así que no tenemos sobrepoblación, pero es la misma cantidad de gente. Entonces, por eso las descartamos estas dos, o por lo que dijo tu compañera también, el PIB, el Producto Interno Bruto, tampoco tiene nada que ver con eso. Entonces, sería los estudiantes que estudian aprueban el año. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Si se aprueba el año, se pasa al siguiente. Eso es verdad, es verdad. El alumno estudió, entonces, por lo tanto, así sin leer lo siguiente, vamos a saber que, por lo tanto, el estudiante pasó al siguiente año. Entonces, sería justamente que sería ya solo de razonamiento, así, es como que ahí nos meten full ñañaras, y es como que la que más les parezca, es como que la que más tenga concordancia lógica, e incluso ustedes pueden llegar a la última conclusión, que sería eso, por tanto pasó el año, sin siquiera acabar de leer. En cambio acá es como que chuta, aún me falta, porque una de esas le chocan el auto y la matan a la pobre, o el PIB que tiene que ver con la población. O sea, me están diciendo cosas verdades, pero no. O sea, me están diciendo cosas, según ellos, lógicas, pero no son tan lógicas, porque no se acercan a una realidad objetiva. Vamos a entrar a lo que son las falacias y las paradojas. Justamente, estas dos podrían entrar al término de falacias, ¿no? Estas dos de aquí. Entonces, o paradojas. Aquí, esta puede ser la falacia. Si un país tiene un PIB alto, su gente vive más tiempo. Si la gente vive más, crece la población. En Francia tiene una alta población, por tanto, Francia tiene un alto PIB. Esta puede ser una falacia. Las falacias son, como la palabra mismo le dice, como que falsedades. Pero estas sirven también para persuadirnos, o sea, convencernos. Entonces, supónganse, si me dice que Francia tiene un PIB alto, yo me voy a vivir a Francia. Entonces llego yo así con mis maletas a Francia porque dice que si tiene un PIB alto, yo voy a vivir más. ¿Ustedes creen que esa sería una verdad? Que si yo voy a Francia y voy a vivir más. No.
Ajá, o sea, no se sabe, es como que chuta, esa lógica no es lógica. Es como que si tú vives aquí o vives en Francia, ya depende si tienes buena salud, si mañana no te pisa un carro, si el avión no se cae, para ver si mueres o no. No, justamente por ir a Francia vas a vivir más y porque Francia tenga un PIB alto. Entonces, esta entraría dentro de las falacias y esta entraría dentro de las paradojas. Cada vez que le chocan el auto, ella se llena de cólera. El cólera es una enfermedad que provoca daño intestinal, por lo tanto, cada vez que le chocan ella tiene un daño intestinal, entonces es como que está loca, cada vez que te chocan te va a dar un daño intestinal, es como que ya deja de manejar, es como que nuestra reflexión de lo que está pasando, es como que yo que sé, ella cada que maneja ebria, o bien dejas de manejar ebria, o bien dejas de manejar por completo, porque si no siempre te va a dar un daño al estómago, entonces esas serían nuestras paradojas, ¿no? Nuestras reflexiones que llegamos a darlas mediante los procesos o las circunstancias o lo que nos pase. Vamos a encontrar aquí los tipos de falacias dentro de las más importantes, bueno, no importantes, no, en su división, que serían estas falacias informales, las falacias formales. Dentro de las falacias, vamos a entender que, o sea, las falacias justamente ya les dije que son como son argumentos capciosos y engañosos que parecen válidos, pero no lo es. Se pueden cometer intencionalmente para persuadirnos, manipularlos o sin intención, por ignorancia o falta de rigurosidad. Lo que ya les dije, es como que también me dicen que Francia vivo más porque tiene un PIB alto, entonces yo quiero vivir más, me voy a Francia. Es por mi ignorancia, porque no sé, en realidad. Entonces, justamente es una falacia formal se produce cuando un argumento no respeta las formas válidas del razonamiento. Por ejemplo, vámonos a la cuestión que decía ahí, bueno, en la plataforma, en las guías, nos decía que la sopa de cebada es un plato típico. Entonces, ustedes van a dar las pruebas para entrar a la universidad y les dice, escríbame un plato típico. Y ustedes van a poner, pues la sopa de cebada. Entonces, como que chuta, no, les van a poner, póngame un plato típico de la costa, y ustedes van a poner la sopa de cebada. Es como que ya están asimilando que todo el Ecuador tiene el mismo plato típico y el único plato típico que es la sopa de cebada. Entonces, estas justamente son estos argumentos que no respetan las formas de razonamiento válido. Por lo tanto, es una falacia formal. Dentro de las falacias formales, acá, las formales, vamos a encontrar las afirmaciones consecuentes, llamada también confirmación sistémica. Es el equivalente lógico a asumir la verdad necesaria de que lo contrario también lo es. Ejemplo, si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. Recordemos que las falacias son mentiras que nos intentan persuadir, o sea, convencer. Vamos a estar acá. Aquí estaba el ejemplo, ¿no? Si es arroz de cebada, entonces es una sopa típica ecuatoriana. O sea, es una mentira. O sea, bueno, el arroz de cebada puede ser una comida típica. Eso es verdad, puede ser. Es una sopa típica ecuatoriana, por lo tanto, se trata de arroz de cebada. Aquí me está preguntando, ¿es una sopa típica ecuatoriana? Y yo ya por hecho di que es el arroz de cebada. Entonces, porque no sé más allá, puede existir yo que es el jaguar locro, el sancocho, el locro de papa, ¿ya? Entonces hay full, entonces yo ya me encerré en qué es la sopa de cebadas porque no conozco más allá. Entonces dentro de las falacias formales justamente vamos a encontrar estas afirmaciones del consecuente, que sería esta. Si estoy dormido tengo los ojos cerrados. El consecuente, ¿qué sería? O sea, si alguien me ve con los ojos cerrados, estoy dormido. Esa es una falacia, porque yo puedo estar descansando o incluso nadie puede tener los ojos siempre abiertos. Incluso al momento de pestañear nosotros cerramos los ojos. Entonces, estoy dormido, estoy despierto, estoy dormido, estoy despierto cada vez que pestañeo. Por eso es una falacia, que se llama afirmación del consecuente. Vamos a ir a la otra, que es la negación del antecedente. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto, tengo que estar con los ojos abiertos. Entonces, yo conozco a personas que duermen con los ojos abiertos. O sea, niego la anterior para dar una nueva verdad, ¿no? En esta falacia se dice que si se niegan los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Entonces aquí estoy diciendo que si estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto, tengo que estar con los ojos abiertos. Vamos a pasar a la siguiente, que es
Si estoy dormido tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto tengo que estar con los ojos abiertos, que era la misma de acá. Otro ejemplo sería si llueve, cojo el paraguas. Entonces cojo el paraguas es porque está lloviendo. También es una falacia porque también puedo coger, bueno, el paraguas para por si acaso está haciendo sol. O sea, por eso se llaman falacias. Vamos a encontrar aquí dentro de las falacias, perdón, las falacias informales al ad hominem, al ad baculum, al ad populum, que ya las vamos a ver. La falacia del ad hominem contra el hombre es crear premisas en base a nuestros criterios para hacer daño a los demás. En eso se basa en esto. O sea, supónganse que yo les digo, alguien me cae mal así. Yo estoy en su curso y alguien me cae mal. Yo les digo, ¿sabes qué? No te juntes con esa persona porque ayer la vi robando o ayer le vi poniéndole el pie a una viejita. Entonces, ustedes van a decir denso, o sea, chuta, no podemos justamente creer en él porque es, bueno, aquí les pusieron un ejemplo, porque es de la oposición. Entonces, no podemos creer en ese chico porque yo les dije que él no es bueno. Entonces, ustedes me van a creer y van a decir, claro, o sea, no nos llevemos con él. En este caso ponen en esto del partido político aquí. Es como que alguien de Suma, perdón, alguien de Creo, ay, me pasé mucho. Alguien de Creo y alguien de la Revolución Ciudadana, o sea, ellos se van a odiar así. Supónganse que uno de Creo se quiere lanzar a trabajar con los de la Revolución Ciudadana, ellos van a decir, no, lo que tú estás buscando es sacarnos información, o viceversa. Entonces, el de la Revolución Ciudadana se quiere ir a Creo, te van a decir, no, o sea, tú no perteneces a nuestro partido, porque ya eres del otro partido, o sea, no podemos confiar en ti. Esas serían las falacias contra el hombre o contra el ser humano. Vamos a encontrar aquí la falacia por el bastón o ad baculum, que no hay que votar por este candidato porque la economía se arruinaría. Es lo que pasa justamente con los candidatos que están ahora, sí, para segunda vuelta. Es como que nosotros ni siquiera analizamos así quién es el candidato, cuál es la historia del candidato, cuál es la propuesta del candidato, sino que porque alguien me dijo que ese candidato va a entrar para arruinarnos, es como que ya yo lo sigo replicando. ¿Han escuchado del efecto Pigmalión? Es un efecto de psicología que es súper bueno. Les cuento así rapidito. En un colegio de X país, van investigadores a hacer pruebas de coeficiente intelectual, o sea, qué tan inteligentes somos. Y les hacen a un grupo de chicos así. Y ellos ya, bueno, una vez que toman la prueba, les dicen a los chicos como que, bueno, ya tenemos los resultados, mañana les publicamos los resultados, a ver quién tiene el IQ o coeficiente intelectual más alto del curso. Y ellos sin calificar las pruebas, así los coordinadores les dan las mejores calificaciones a 5 chicos al azar, chicos y chicas al azar. Y sacan esas publicaciones, así de los, yo qué sé, 50 estudiantes, 5 tenían las mejores notas y les decían que eran unos genios sin calificar ninguna de las pruebas, solo les eligieron al azar. ¿Y cuál fue el resultado? Que esos 5 chicos después de ver eso, que, o sea, ellos eran los más inteligentes, que sí, cuál, eh, empezaron a desarrollarse más y fueron los 5 chicos a los que entraron a las mejores universidades. Y después, ya que de ellos entran a las mejores universidades, ellos revelan este efecto Pigmalión, que es como que lo que tú crees que puedes llegar a ser, lo llegas a hacer. O sea, si a ti te convencen tanto de que eres tan inteligente así, o sea, imagínense en ese peso, que les digan a ustedes en las pruebas, o sea, ustedes sobrepasaron el IQ, ustedes van a decir, o sea, guay, o sea, tengo las posibilidades, tengo las capacidades, tengo todo para ser un genio. Entonces, a 5 personas llegaron a las mejores universidades, sacaron las mejores calificaciones y era, o sea, era solo una mentira, o sea, justamente esto. No hay que votar por ese candidato porque ese candidato arruinaría nuestra economía. O sea, ya creemos una verdad y esa verdad la asimilamos tanto que en realidad se vuelve verdad. Entonces ya, listo, vamos a entrar a la falacia del ad populum, al pueblo. Casarse es bueno porque todos lo hacen. No todo lo que vemos, ya nos ha dicho nuestras madres, que si le ves haciendo eso, que si él se lanza de un puente, tú te lanzas atrás. Es como que justamente esto, ¿no? Las creencias que tenemos. Otra creencia es como que si pasas por debajo de una escalera o si un gato negro
Entonces son estas mentiras del pueblo. Casarse es bueno porque todos lo hacen. Si ves un gato negro, mala suerte. Si rompes un espejo, 7 años de mala suerte. Y eso, que el novio no debe ver a la novia antes de la boda. Vamos a encontrar otra que es la falacia de ad verecundiam, que es a la autoridad. Es verdad porque lo vi en internet. Esta es básica, sí. Que nosotros creemos, yo qué sé. Por ejemplo, hasta ahora nosotros no sabíamos que era ética y moral. Ahora ya sabemos que la ética es referente a lo social y que la moral es referente a la conducta del individuo, pero que la ética no es universal. Esta ética cambia dependiendo de la cultura, de las costumbres, de las creencias de las personas. Entonces, yo qué sé, que mañana nosotros leamos que el aborto se legalizó y que es bueno, y nos meten en la cabeza que es bueno, 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 que es bueno. Entonces nosotros vamos a llegar al siguiente día y nos van a poner a debatir en el colegio si es bueno o es malo. Entonces ustedes van a decir, me decían que el aborto es bueno, así que el aborto es bueno, 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 y es bueno. Y nos morimos en que es bueno. Y no vemos más allá, tal vez las partes negativas. No digo que el aborto sea bueno o sea malo, eso ya es un ejemplo. Es como que, no sé si han visto, también hay otro efecto, que es como que, se han de haber visto, que entra al curso un estudiante, y antes de entrar al curso el estudiante llega atrasado así. Y el profe dice, yo les voy a mostrar una carpeta de color verde, ustedes me van a decir que es azul. Cuando venga el estudiante atrasado, yo les voy a preguntar de qué color es, ustedes me van a decir azul. Entonces, ¿qué pasa? Llega el estudiante atrasado, entra, se sienta y el profe empieza a preguntar uno por uno, así, ¿de qué color es esta carpeta? Y todos, aunque era verde, decían azul. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el estudiante atrasado? El estudiante sabía que era verde, pero dice azul. ¿Es por qué? Porque es la presión social o de la autoridad, o sea, de quien tenga el mayor peso de esta realidad. O sea, el chico dijo, la carpeta es azul, aunque sea verde, y todo el mundo se rió, incluso, porque es como que, ¿por qué dices que esa carpeta es azul si sabes que es verde? Y es porque así todos ustedes dijeron que era verde. Y eso me pasó a mí en la escuela, a mí me hicieron eso en la escuela, así. Me acuerdo que era en música, sí. Y yo decía, o sea, yo también dije, ni siquiera vi el color, dije, todos dicen morado, pues yo digo morado, así. Entonces es como que la presión de la sociedad, de la autoridad, y aquí vendría, es verdadero porque lo vi en internet. Vamos a encontrar la falacia del ad misericordium, que es la de la misericordia, o sea, las mentiras piadosas. Señor policía, por favor no me multe, mi papá se entera que saqué el carro sin permiso y me va a castigar, o sea, si sea verdad o no. Vamos a encontrar la falacia del equívoco. En el banco hay mucho dinero, en la plaza hay bancos, luego en la plaza hay mucho dinero. Es como que damos por cierto algo, o sea, es verdad que en los bancos hay dineros, pero supongamos que le ponemos una plaza pobre, que está llena de trabajadores, de los chicos que lustran zapatitos, así, de los niños en este trabajo infantil, de personas que mendigan y eso. Entonces es como que es verdad, en los bancos hay mucho dinero, pero no en toda la plaza tienen mucho dinero. Por eso la falacia del equívoco, que me equivoco. Falacia de la división, los latinoamericanos están enriqueciendo. Remigio es latinoamericano, luego Remigio está enriqueciéndose. Eso también es, o sea, damos por verdades supuestos. Es como que no puedo decir que todo el mundo se va a enriquecer por sí. Es el mismo ejemplo de Francia, ¿no? Que me voy a vivir a Francia porque voy a vivir más. Entonces, el mismo así, de la división. O sea, basan su realidad en justamente en esta división porque es como que ya todos los latinoamericanos están enriqueciéndose, entonces como mi pan es de Latinoamérica, ya debe estar con full plata, sí, entonces es mentira, ¿no? Vamos a encontrar aquí justamente ya las paradojas, que las paradojas es un hecho o frase que desafía el sentido común, consiste en el uso de expresiones que encierran una contradicción. A pesar de las condiciones contradictorias, los hechos presentados resultan válidos, reales o verosímiles. Por ejemplo, la expresión el infierno está empedrado de las mejores, de las mejores intenciones. O sea, dentro de las paradojas, estas paradojas estimulan de gran manera la reflexión y sirve para desarrollar las capacidades analíticas en vistas a la composición de ideas abstractas, así como desarrollar destrezas intelectuales. Por ese motivo encontramos paradojas en distintas disciplinas del conocimiento, como la matemática, la filosofía, la psicología, la física, la lógica y demás.
Bueno, dentro de su archivo van a encontrar la paradoja de, si no me equivoco, es la paradoja de Zenón de Elea. Es esta que se lean así para que vean más o menos de lo que va la paradoja. Vamos a encontrar la argumentación lógica. Como hemos venido viendo, o sea, la lógica nos va a ayudar para darnos cuenta de lo que es real, de lo que es falso. Entonces, en esta argumentación lógica, justamente es esta práctica discursiva de un tipo racional en el cual el locutor defiende un punto de vista confrontándolo con uno del contrincante real o potencial. Esta práctica discursiva presupone, por una parte, la existencia de una contradicción, de una conformación de puntos de vista, y por otro lado, presupone la existencia de una pluralidad de opción entre las cuales escoger. Es una amalgama de opciones, ¿no? Vamos a encontrar que dentro de la estructura de la argumentación, no consiste en un simple conjunto de preposiciones, sino que también tiene esta estructura específica. Aquí vemos esta estructura, ¿no? Esta estructura debe ser siempre o debe estar presente en una premisa y una conclusión. Las conclusiones deben inferirse, o sea, referirse o desprenderse de la premisa. O sea, si yo que sé, los gatos son negros. Entonces, esa sería nuestra premisa. Entonces voy a poner el gato, mi mamá tiene un gato. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? El gato de mi mamá es negro. Esa sería la argumentación lógica, aunque no sea una verdad. Solo me estoy argumentando en base a las premisas que me están dando. Entonces, justamente en la argumentación, las premisas toman la forma de un enunciado que será aceptado como válido, así no lo sea. O sea, nosotros vamos a tomarlo como válido, así no lo sea, en virtud de su relación implícita o explícita con el enunciado más general que permita el pasaje a la conclusión. Aquí vamos a ver dato, que es la premisa menor, propuesta, que es la conclusión. A helado, habrá pocas frambuesas. Ley del paisaje es igual a la premisa más general, el hielo destruye las frambuesas. O sea, habrá pocas frambuesas. ¿Por qué? Porque ha helado. Entonces ahí nos creamos, ¿no? Así no sea válido, así sea mentira, sí. Es como que es la conclusión que sacamos de nuestras premisas. Por eso ya vimos lo que son las falacias, porque dentro de las premisas entran muchas de estas falacias. Y aunque entra la argumentación lógica para sacar estas premisas, estas conclusiones de las premisas, no siempre son verdaderas o son válidas. Vamos a tener aquí otro ejemplo. Son enunciados que cumplen con lo solicitado por el profesor, excepto un profesor solicita a sus alumnos seleccionen encabezados de noticias que establezcan un hecho que no sea argumento lógico. Es como que, o sea, son argumentos, pero no tiene lógica. Entonces, vamos a tener el juez especializado. Balarde determina que todos los presos o procesados por delitos de corrupción no deben tener la misma sanción. Ya. Vamos a tener esa. Vamos a tener la B. Por orden del gobernante, la única maquilladora de la ciudad está obligada a maquillar a todos los que no se maquillan a sí mismos. Ya, pongamos. Vamos a poner la 3. Paraíso es el hotel que cuenta con infinitas habitaciones. Siempre se pueden aceptar más huéspedes, incluso si están llenos. Ya. Y vamos a la tercera. El ministro dice que se han modificado todas las leyes y han hecho mejoras en ellas, y que la ciudadanía asume que esto será beneficioso, pues confían en el ministro. Aquí vamos a encontrar estas falacias, estas mencionadas falacias. Vamos a ver qué falacia es qué. El juez es especializado Balarde determina que todos los procesos o procesados por el delito de corrupción no deben tener la misma sanción. ¿Ustedes le encuentran lógica a eso? ¿O algún proceso que se asimile? ¿O por qué la descartaríamos? ¿O por qué sería la respuesta correcta? Bueno, aquí no creo que vale escribir, pero les voy a explicar más o menos así. Es como que ustedes pónganse en el papel del juez, ustedes pónganse en el papel del gobernante, ustedes pónganse en el papel del administrador del hotel, y ustedes pónganse como ministros. Entonces, si yo soy el juez y me voy a que todos los delitos de corrupción no deben tener la misma sanción,
¿En qué me voy a basar? ¿Por qué no digo que deberían tener la misma sanción? Tal vez porque algunos son mayores, otros son menores, o yo que sé, uno era el autor material, o sea, quien cometía estos delitos de corrupción, y la otra persona solo era la que veía. Entonces es como que no, ustedes dos participaron en un delito de corrupción, pero a uno le voy a castigar porque es el autor material, o sea, quien hizo los actos de corrupción, y al otro por cómplice. Sin embargo, al que hizo los actos de corrupción, lo voy a mandar, yo que sé, 30 años de cárcel y al otro solo 15 por cómplice. Entonces, esta sí tendría lógica, en cierto punto. Nos vamos a poner en el nombre del gobernante. Por orden del gobernante, la única maquilladora de la ciudad está obligada a maquillar a todos los que no se maquillen a sí mismos. Entonces, pongámonos que vivimos en una sociedad utópica, o sea, una sociedad que no existe, y decimos, o sea, solo hay una maquilladora, así que la maquilladora debe maquillar a todo el mundo. ¿Ustedes creen que se avance a maquillar a todo el mundo? No creo yo. O No, incluso, no, o sea, no va a entrar ahí. O sea, esta sería la más ilógica, es como que no creo así. Vamos a la tercera, nosotros somos dueños del hotel y vamos a tener que en cuenta con infinitas habitaciones, siempre que se pueden aceptar más huéspedes, incluso si ya están llenos. Ustedes es como que el hotel, ustedes son dueños de un hotel, ya lo tienen lleno y llega un huésped y le dice, disculpe, ¿me puede ayudar con una habitación? Y usted dice, ya estamos llenos así, pero tenemos espacios, yo que sé, el día de mañana. Mañana ya se van estas personas, o incluso tenemos número de infinitas de habitaciones, nunca puede estar lleno. Aquí vamos a encontrar las mentiras, así es como que tengo infinitas habitaciones y aunque esté lleno, puede estar lleno la sala y así, pero aún tengo infinito número de habitaciones. Vamos a encontrarnos en la 3. El ministro dice que se han modificado todas las leyes y han hecho mejoras en ellas. Y la ciudadanía asume que no estará, que será beneficioso, pues confían en el ministro. ¿Esto pasa o no pasa? Lo que pasó con Arauz, que prometió $1,000 y la gente dijo de una, si yo me lanzo a votar por el man porque prometió $1,000. Entonces la gente se quedó como que, wow, o sea, esto ya pasó y no, esto ya puede pasar y esto puede pasar. ¿Cuál sería la que nos quedaría como que chuta, maquillar a todo el mundo que no sepa maquillar, que sería esta? Esta no tiene un argumento lógico, más allá de estas que sí lo tienen o podrían llegar a tenerlos. No porque sean verdad, más bien porque tienen características. Por ejemplo, aquí infinitas habitaciones, o sea, nunca estará lleno. Aquí la misma sanción ya les expliqué por qué si puede tener un tiene argumento lógica. lógico. Ajá. En cambio, este es como que por donde gobernante, la única maquilladora de la ciudad está obligada a maquillar a todos los que no sepan maquillar a sí mismo. Es como que es ilógico, así ella no se va a alcanzar a maquillar a todos así. Incluso mañana despiertan y están desmaquillados otra vez. Pero sabe maquillar a ellos mismos, pero tampoco no le gusta. Es Ajá, como entonces que ajá, es como que es la más ilógica de todas. Esto del ministro, ya les dije el ejemplo del Arauz, esto que tengo infinitas habitaciones, o sea, nunca va a estar lleno, y esto que determinando el grado de participación en la corrupción puede llegar a tener su sanción, o sea, son lógicas estas de aquí. En cambio, esta es como que no mismo, no nos entra aquí, entonces esta sería la que no entra dentro. Vamos a tener, bueno, después de esto, ¿en qué nos quedamos? Vamos aquí a encontrar el pensamiento crítico. Antes de entrar a la ética utilitarista, el pensamiento crítico, o sea, es en definiciones de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información que existe respecto a un tema determinado. O sea, nosotros vamos a ver como que las ayuditas que nos den, justamente con lo que vimos en el anterior, decía habitación infinita. Entonces nuestro pensamiento crítico es, tiene habitación infinita, nunca va a estar lleno, porque tiene habitaciones infinitas. Entonces, mediante estas manifestaciones que nos dan, podemos analizar, evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la verdad de dicha información y alcanzar ideas justificadas al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Bueno, después vamos a encontrar aquí que es la ética utilitarista, que es el utilitarismo, es la teoría ética que se trata de definir el bien del mal al ofrecer exclusivamente en los resultados de las acciones, o sea que ya vimos ya. O sea, esta también sería algo dependiendo del pensamiento crítico, que según qué me estoy basando para saber lo que está bien y lo que está mal. Por las órdenes, por los
por las ideas que el Estado nos da de bien o mal, así. Porque nada nunca va a estar bien ni nada nunca va a estar mal. Para mí todo siempre va a estar intermedio y va a depender de las personas que lo vean. Eso les digo, supónganse para mí usar que los chicos se pinten las uñas. ¿Han visto ya esa como que tendencia que ahora ya los chicos están pintando las uñas? Sí. Ya, para mí está bien así, para ustedes también puede estar bien, porque ustedes, yo que sé, están jugando con su amigo, bueno, antes se jugaba, me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que no es hace mucho, o sea, las chicas era como que se aburrían y le cogían al pana y le decían, ven, te pinto las uñas, y el man se dejaba, pero después al salir se tocaba despintar porque llegaba a la casa y el papá le había pintado las uñas y le masacraba. En cambio, yo, supónganse, tengo un hijo y yo ya sé cuál es esta tendencia, yo ya sé por qué tal vez le pintaron las uñas en el colegio, tal vez por aburrimiento, tal vez por tendencia. Entonces yo ya no le voy a medio matar a mi hijo. Es como que, o sea, ya te pintaste las uñas. Entonces, en base a esto, se va la ética utilitarista, que aquí, o sea, dependiendo de las acciones, pero no tenemos que olvidar que la ética depende de quién nos manda. Entonces tenemos que aquí, que es una versión del consecuencialismo, el utilitarismo determina las opciones más éticas, es la que produce el mayor beneficio y para el mayor número de personas, ¿no? Lo que nos parezca la mayoría. En este caso nos vamos a regresar al feudalismo. Si el que nos dominaba, que era la institución eclesiástica, decía que no se acepta que las mujeres usen pantalón, pues es el beneficio para la mayoría, porque ellos nos dominan. Entonces las mujeres no usaban pantalón, usaban faldas. Entonces ahora ya vemos que las mujeres pueden usar pantalón. ¿Es para el bien para quién? Ya solo para nosotros, para ustedes como mujeres o para la sociedad en general. Es para la sociedad en general porque estamos avanzando. Entonces aquí vamos a ver sobre las acciones que están bien o están mal. Aquí vemos justamente este ejemplo del hombre, que dependiendo para él donde vaya el carril, o sea, él puede manipular este tren que va a toda velocidad. Decide a quién mata, a una persona o a bastantes personas. Entonces, diría, o sea, solo mate a una. Sin embargo, él no sabe el pasado de esa persona, no sabe qué pasó con esa persona, o ni siquiera por qué está ahí o por qué están estas otras personas ahí. Tal vez estas personas están descansando desamarradas y después se pueden levantar e irse escuchando que el tren les pita y esta persona está ahí amarrada o desmayada. Entonces, el Señor va a cometer el mismo acto, ya sea para estas personas o para esta, que es el asesinarlos, porque básicamente él tiene el poder de asesinar a o dos, cuatro, cinco personas o a una persona. Entonces,